Sí. Bueno, muy buenos días. En nombre de la Cátedra UNESCO en Prevención de Violencia contra la Mujer, quiero dar una cálida bienvenida a toda la comunidad universitaria, a los y las invitadas externos y a quienes nos acompañan desde la virtualidad. Un saludo muy especial a la representante o las representantes de ONU Mujeres, a la Universidad del Magdalena, al Centro de Estudios Universitarios CEUS Arcos de México, a la Oficina de la Mujer de la Alcaldía Distrital y a Bienestar Universitario, a nuestros docentes del Departamento en Ciencias Sociales y Humanas, profesores, profesoras, administrativos y administrativas que se encuentran conectados por Facebook Live. Por supuesto, también un saludo especial a los y las estudiantes que nos acompañan en este auditorio y que están conectados. Nos convoca hoy una causa urgente y de mucho compromiso: prevenir las violencias de género y promover la igualdad de género desde la educación superior. Este tercer encuentro universitario se realiza gracias al trabajo articulado de la Cátedra UNESCO, el Centro de Investigación y Innovación Social José Consuegra Higgins, el Departamento en Ciencias Sociales y Humanas, el Grupo de Investigación Estudios de Género, Familia, Sociedad y el Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos. Desde estos espacios apostamos por acciones concretas que contribuyan a la desarticulación de la violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes a través de la investigación, la educación, la sensibilización y la incidencia social. Creemos firmemente que estos encuentros son necesarios para la transformación social, porque permiten cuestionar aquellas creencias y prácticas que históricamente han legitimado las desigualdades y las violencias contra las mujeres, las niñas y las jóvenes. De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo,
en septiembre, entre el 1 de enero de este año y el 30 de septiembre, en nuestro país se han registrado al menos 76 feminicidios, más de 1.000 casos de violencia contra las mujeres en los espacios familiares y 11.000 delitos sexuales contra las mujeres. Estas cifras, que posiblemente representan un subregistro, nos interpelan profundamente como sociedad. En el contexto regional, según la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 3 mujeres en América ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Detrás de estas estadísticas hay, por supuesto, historias de vida, familias, pero también mujeres que han sobrevivido. Y junto a ellas emerge la exigencia colectiva de reconocer estas violencias y reconocerlas no desde una postura individualizada, sino reconocer estas violencias como parte de una estructura social. Como nos enseña la antropóloga Rita Segato, vivimos una guerra no declarada contra las mujeres. La violencia no es un residuo del atraso social, sino más bien es parte de la privatización de la vida y de una configuración del patriarcado que hoy se vuelve más letal que nunca. Las instituciones modernas, el Estado, el mercado, la familia nuclear han creado una arquitectura de aislación para todos quienes vivimos hoy en día, donde la violencia pareciera que ocurriera en lo íntimo y se naturaliza en lo cotidiano. En ese marco, los cuerpos de las mujeres siguen siendo tratados como escenarios de conquista sobre el cual opera un lenguaje de poder, unas prácticas de poder. Comprender esto es esencial para no caer en falsas soluciones. No basta, aunque son importantes, con las leyes o las declaraciones. Debemos transformar esas estructuras simbólicas y sociales que sostienen la violencia. Por eso, la universidad tiene una responsabilidad ética en repensar su papel en la reproducción o en las transformaciones de esas desigualdades y de los estereotipos de género ligados a esta. La universidad, como espacios educativos, no son neutras frente a esto. Son espacios donde lastimosamente se reproducen y se legitiman las jerarquías de género y las violencias devenidas de esto. De esta manera, la igualdad no se alcanza solo con voluntad. Se requiere cambiar la manera en que pensamos desde las universidades, la manera en que enseñamos, desde dónde enseñamos y para qué enseñamos. Hoy este encuentro nos invita a reconocer el acoso, la explotación sexual, el abuso sexual como formas de victimización, a reflexionar sobre las experiencias de los consultorios jurídicos en la protección, la atención y la prevención de las violencias de género, a aprender de otros contextos como el de México para hacer un análisis comparado. Y por supuesto, en cómo activar o qué institucionalidad existe para hacer un acompañamiento, para hacer una atención, para garantizar una justicia frente a casos de violencia de género. Sin dejar de considerar que la prevención de las violencias o considerando que la prevención de la violencia no solo depende de las instituciones, pero es importante, se deben también propiciar desde abajo, desde nuestras prácticas cotidianas, desde nuestras relaciones e interacciones con los otros, una postura ética del cuidado que nos comprometa a todos y todas. Repito, no solo la institucionalidad. Nosotros en la cotidianidad podemos generar esa transformación. De esta manera, como instituciones de educación superior, debemos fortalecer las políticas institucionales con enfoque de género,
que impliquen robustecer normativas contra el acoso y que implique un compromiso ético, práctico y efectivo de nuestras autoridades, del personal docente, administrativo y, por supuesto, ustedes también, queridos estudiantes. Solo así podremos construir una educación superior verdaderamente igualitaria que nos forme como ciudadanos y ciudadanas libres, diversos y comprometidos con la justicia social. Espero que este encuentro sea un paso más hacia una sociedad donde la igualdad no sea un ideal, sino una práctica cotidiana, donde las mujeres, las niñas y las jóvenes podamos sentir, experimentar y gozar plenamente de nuestros derechos, podamos ser dignificadas a través de las relaciones sociales. Doy paso a la instalación de este tercer encuentro universitario en prevención de las violencias de género y promoción de la igualdad de género en la Universidad Simón Bolívar, y con ello a las palabras de la doctora María Noemí González, directora del doctorado en estudios de género, políticas y desafíos contemporáneos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Una cordial bienvenida a quienes nos visitan desde la ONU, desde ONU Mujeres, que hoy nos acompañan, y es una gran alegría a los estudiantes, que hoy creo es una oportunidad como para charlar sobre lo que nos preocupa, pero también sobre lo que hemos ido avanzando. Un saludo a quienes están de manera online. Yo quiero hoy, en un día como hoy, yo quiero celebrar algunos elementos y generar las preocupaciones en otros. Y lo voy a hacer porque en la Universidad Simón Bolívar, y es un poquito contarles la historia, aunque pareciera que la historia fuera aburrida, pero en la Universidad Simón Bolívar hace alrededor ya de 14 años, se dice pronto, iniciamos todo un proceso de preocupación frente a cómo, como una comunidad, nos apostábamos a transformar una realidad que es fundamental para la existencia, y es cómo tener relaciones igualitarias en una comunidad universitaria, cómo vernos de igual manera, cómo sentir nuestros espacios como un espacio seguro, cómo hacer de la existencia en nuestra universidad una existencia libre de cualquier expresión de vida, pero también era importante empezar a dialogar sobre cómo nos sentíamos las mujeres en estos espacios, qué tan seguras estaban nuestras mujeres en los espacios, cómo nos íbamos a relacionar con los varones. Y cuando estábamos hablando de este proceso en estos 14 años, hemos ido primero planteándonos que éramos, decíamos, como 4 pelagatos, ¿ya? Hoy ya somos más, y yo celebro este proceso. Esta preocupación, que ha sido una preocupación siempre institucional, pues también ha ido necesitando líneas de acompañamiento para reflexionar en torno. En ese momento lo que planteábamos era, oiga, ¿cómo hacemos nuevamente aquí en la universidad un nuevo pacto social entre hombres y mujeres? Que no haya un mínimo nivel para pensar que nos estábamos construyendo y elaborando unos proyectos de vida como los que todos y todas tenemos aquí, y que pudiéramos vivir sin miedo, sin el temor a la angustia, donde los varones se pudieran expresar, donde las mujeres nos pudiéramos expresar, pero donde también
se erradicara algo que era fundamental, y era reconocer que en los espacios donde habitamos seres humanos, pues no siempre las cosas funcionan de las mejores maneras, y la manera de abordarlas tampoco son las mejores. Así que empezamos a hablar de prevención de violencias basadas en género, pero también un camino institucional para que esas violencias basadas en género, que es realmente la violencia que se ejerce sobre todo mayoritariamente a nosotras las mujeres por el hecho de ser mujer. Así que empezamos a preguntarnos en la universidad, venga, ¿las mujeres acá nos sentimos seguras? Acá existe una manera que podamos identificar en nuestra universidad de cómo nos sentimos, pero cuando suceden este tipo de situaciones, ¿tenemos dónde tocar las puertas? ¿Tenemos espacio seguro para expresarnos las mujeres en la universidad? Y hemos ido abordando no solamente, y desde lo que decía Cele, desde las buenas intenciones, sino que hemos ido trabajando en la universidad, contarle a nuestros estudiantes que están hoy acá, decirle que en esta universidad existen unas rutas que es necesaria que nos las aprendamos y que en algún momento, si las llegamos a necesitar, están allí, que están en bienestar universitario, y que es un espacio para construir una comunidad libre de violencias. Lo segundo es que hemos ido avanzando a partir de tener estas reflexiones año tras año. Nosotras tenemos en esta universidad unas jornadas que se hacen en mayo abiertas para debatir cómo vamos, cuáles son las situaciones que generan estos espacios de violencia, no solo en la institución, sino en todo nuestro entorno. En esta universidad también tenemos una política de igualdad y equidad de género, porque estamos convencidos y convencidas que en estos espacios, cuando nos formamos, muchas veces lo que nos preguntan es cuáles aspiraciones tenemos. ¿Usted para qué estudia Derecho? ¿Usted para qué estudia ingeniería? ¿Para qué estudia psicología? Pero más importante de estos espacios es que también gran parte de nuestra vida cotidiana sucede aquí en la universidad, ¿verdad? Y este es un espacio también para ser felices, es un espacio también para construir relaciones que me van a permitir a mí desarrollarme profesionalmente, pero también van a ser espacios donde yo como mujer, y en este caso voy a hablar como mujer, construyo grande de mis autonomías. Y esto realmente, cuando lo hablamos así, pareciera que fuesen letras muertas, pero no. Las mujeres muchas veces en los espacios universitarios no hemos construido autonomía. Seguimos teniendo dependencias de las maneras de decir. No sé si les ha pasado algo, sobre todo, y es que cuando a veces tenemos ideas y ya las tenemos listas, hay alguien más listo que nosotros y las dice primero, ¿sí? Porque nos da todavía miedo hablar, porque todavía hay unos espacios en los que esa construcción de cómo se vive el ser mujer y cómo se construye ser mujer, aún nos hace falta recorrido en las vidas universitarias. También hemos desarrollado, y por aquí de la mano también de compañeros, hemos estado trabajando y reflexionando en la manera de cómo se vive la masculinidad, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores maneras, y no mejores, sino más sanas, de ser varones en unos espacios universitarios, pero también de ser varones para la vida, que necesitamos desarrollar, que necesitaríamos cambiar como sociedad, hombres y mujeres, para tener estos espacios que nos permitan tener y sobre todo erradicar todo un proceso histórico de violencia entre nosotros y nosotras. Creo que estos espacios para nosotros son fundamentales, y hoy nos acompaña ONU Mujeres, que como aliados en este proceso nos hemos juntado creyendo que podemos seguir avanzando. Hoy con ONU Mujeres la universidad tiene un convenio, ¿sí?
Y en este convenio que hemos ido trabajando de la mano los últimos 2 años, hoy nos acompañamos para decirnos, ¿sabe qué preocupación tenemos frente a casos de acoso, de abuso sexual? ¿Cómo podemos ayudarnos con ustedes que tienen una capacidad de transformación fundamental? Yo creo que nunca antes la sociedad había tenido tantos aliados para procesos de transformación en la tecnología, en nuevos desarrollos, en nuevas maneras de estar construyendo los horizontes de futuro donde ustedes estarán trabajando y decir, ¿sabe? Una gran tarea que tenemos como profesionales es transformar y erradicar las violencias de género. Pero yo creo que uno de los grandes compromisos que tenemos hoy o que tiene la juventud hoy es empezar a vivenciar cotidianamente cómo prevenimos esa violencia, que no nos pase, ¿sí? Cómo tener herramientas para decir, esta sociedad de aquí en adelante, creemos que esta manera de cómo nos hemos ido relacionando, hombres y mujeres, se debe transformar. Tener y hacer de nuestros espacios unos espacios libres de violencia, creo que hoy es la invitación que tenemos, no solamente desde el grupo de investigación, porque ustedes cuentan aquí con un grupo que investiga las violencias basadas en género, tenemos una red de amigos y amigas, en esta se junta la ONU con nosotras, y cuando decimos una red de amigos, amigos y aliados y aliadas para las violencias, tenemos un doctorado donde se piensa, hoy estamos aquí acompañados con la Cátedra UNESCO de Prevención, que es un espacio que les invitamos a habitar, a decir cómo podemos como jóvenes pensarnos, qué tenemos tanto que decir, porque sí tenemos mucho que decir y muchas ideas que aportar para que cada día, cuando vivamos en la universidad, desde que lleguemos hasta que nos vamos, pero en nuestras relaciones afectivas, en nuestra familia, en nuestro entorno cercano, digamos, no más violencias basadas en género, porque realmente es y debe ser uno de los desafíos más importantes que nos compete como sociedad. Muchas gracias, le agradezco a Cele que se ha planteado los retos para que la cátedra sea una cátedra viva por y para los jóvenes en las universidades, para todos y para todas nosotras. Agradezco a ONU Mujeres su acompañamiento en esta mañana y en el acompañamiento en el proyecto, a mi grupo de investigación, a las jóvenes investigadoras y sobre todo les agradezco a ustedes que saquen su tiempo, su espacio, sus ganas de estar en el celular y no estar para escucharnos, para poder aliarnos entre todos y todas y erradicar las violencias, porque entre ustedes y nosotros, entre hombres y mujeres, está el compromiso de tener la sociedad que todos y todas soñamos. Muchas gracias. Bueno, para no demorar más la agenda, damos la bienvenida a Carolina Tejada Bermúdez de ONU Mujeres. Ella es psicóloga por la Universidad Javeriana y magíster en Desarrollo Educativo y Social. Cuenta con una amplia experiencia en la coordinación de proyectos y programas para la paz en el CINEP y la Defensoría del Pueblo, y además lleva más de 6 años de trabajo con ONU Mujeres. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de eliminación de la violencia contra las mujeres y nos va a presentar su ponencia. Las transformaciones sólidas inician en el interior, la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexual. Demos la bienvenida a la doctora Carolina. Buen día. Aquí se ve la diferencia de generación. Selene trae el celular y yo todavía papel. Vergüenza. Bueno, un buen día. Es un gusto estar acá.
Quiero dar un saludo, gracias. Lo ponemos acá. Quiero dar un saludo, por supuesto, a Selene por su liderazgo en la Cátedra UNESCO, por ayudar a jalonar todo el tema de prevención de violencia contra las mujeres. Por supuesto, María Noemí, muchas gracias también por permitirme estar acá, además por el trabajo que hacen desde el doctorado, al Centro de Investigación e Innovación Social, a Liliana López Forero, que es directora del Departamento de Ciencias Sociales, a Rosana Caballero, que es directora del Consultorio Jurídico, y sobre todo de manera especial a los estudiantes universitarios, hombres, mujeres, jóvenes que están acá y que me parece, bueno, maravilloso poder tener este espacio de conversación, sobre todo los hombres. Qué bueno que estén acá los hombres, los necesitamos más como aliados y cómplices de todo este trabajo. Primero contarles muy brevemente, la siguiente por favor, muy brevemente, ¿qué son Mujeres? Somos la entidad de Naciones Unidas que trabaja por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y cuando hablamos de la igualdad de género, tranquila. Ah, ya. Uy, sí. Wow. ¿Y con cuál funciona? Este. Sí. Ya. Wow, gracias. Muchas gracias. Y cuando hablamos de la igualdad de género, vean acá, yo quiero señalar algo que viéndolos, sobre todo a los hombres, me parece muy importante y es señalar en este momento que los derechos de las mujeres no van en contra de los derechos de los hombres. Y se ha generado una percepción de que avanzar en la igualdad de género puede ser limitar las posibilidades de los hombres. Y si estamos limitando las posibilidades de los hombres, es que no vamos bien, porque la igualdad de género se trata de derechos para todas las personas y dignidad para todas las personas. Seguramente ustedes conocen mucho más que yo toda la teoría del 80-20. ¿La conocen? El 80% de las mujeres se fijan en el 20% de los hombres. Entonces hay una gran población de hombres que se sienten discriminados y que están vinculándose a toda esta dinámica en la manosfera. Y la reflexión un poco es necesitamos trabajar conjuntamente, necesitamos lograr conjuntamente la inclusión, la dignidad, la realización de derechos. Y esto requiere de transformaciones mucho más profundas de las que a veces pensamos. Listo. Quise traerles una frase del secretario general de Naciones Unidas en torno a una política que tenemos en Naciones Unidas frente a la explotación y el abuso sexual. Y esta frase hace parte del informe que presentó ahora en el 2025 sobre esta política. Y dice, la desigualdad y los desequilibrios de poder crean un entorno que propicia la explotación y el abuso sexual, siendo las mujeres y las niñas las principales víctimas de un ataque desproporcionado por parte de los agresores. Y cuando uno mira la desigualdad y los desequilibrios de poder, pensemos, ¿dónde están esos desequilibrios de poder? ¿Dónde ve uno esas desigualdades? Miren, por ejemplo, en Colombia hemos logrado que en Colombia el promedio de acceso a escolaridad son como 5.3, 5.8 años. Y hemos logrado que las mujeres tengan más acceso, un poquito más de acceso a la educación que los hombres. Logran un poquito más de tiempo que los hombres. Pero cuando salen a trabajar, seguimos encontrando una importante brecha en el desempleo, es mayor para las mujeres, pero también brecha salarial. Por los mismos trabajos, las mujeres terminan ganando menos. Por ejemplo, en el sector de salud hay fenómenos bien interesantes. En el sector de salud hay una gran población de mujeres vinculadas realizando actividades muy importantes, pero normalmente los cargos directivos en el sector de salud están más en los hombres. Ahora tenemos todos los desafíos con las nuevas tecnologías.
este es un sector económico ahora sumamente importante. Y en las tecnologías tenemos solamente un 30% de participación de las mujeres. Entonces, ¿dónde están las desigualdades? ¿Dónde están los desequilibrios de poder? Ahí dice algo. Quise traer estas dos noticias así como flash. Las dos son muy recientes. La primera, en julio del 2000, bueno, y además la BBC, para que sea una fuente como que nos dé seguridad, que nos dé como cierta confianza en el manejo periodístico. La primera hace referencia, es de julio de este año, y hace referencia a las situaciones de explotación y abuso sexual a mujeres de la República Democrática del Congo por parte del personal de Naciones Unidas. Y las historias que ocurren ahí, mujeres en una situación importante de vulnerabilidad que sienten que están en un espacio seguro si están con personas de Naciones Unidas y terminan siendo víctimas de abuso sexual o incluso de explotación sexual. Y traje otro caso justamente de esta semana, no sé si lo vieron. La presidenta de México, estando pues en la calle, se le acerca un hombre por detrás, intenta besarla y le toca los senos. Es que iba a decir, le toma, le agarra, le toca los senos. Y un poco, pues obviamente en México DF, por el sistema político que tiene México, México DF sí tiene un marco legal que permite judicializar el acoso sexual callejero. Otros estados en México no, y es la discusión que también tienen en este momento. Pero escuchando algunas de las declaraciones de la presidenta, ella decía, bueno, ninguna mujer sale de la casa pensando que va a ser atacada. Y yo me quedaba reflexionando, ¿será que eso sí es así? Porque hay mujeres, miles de mujeres en Colombia que lo primero que esperan es en la casa no ser atacadas. La casa es uno de los lugares más inseguros para las mujeres y donde se ejerce la violencia para las mujeres, contra las niñas. La mayoría de los agresores son familiares, son personas cercanas, son personas conocidas. Pero si muchas de las mujeres que están en situaciones de violencia ya sienten que salir de su casa sin ser agredidas es un logro, para muchas otras mujeres estar en el espacio público, estar en las universidades, estar en el trabajo, a veces no es tan sencillo. En una tesis que me pidieron revisar de una universidad en Bogotá, hicieron un estudio sobre cuáles eran las prácticas que las estudiantes generaban para prevenir el acoso sexual, sobre todo por parte de docentes universitarios. Y fue muy interesante conocer este estudio porque ellas empezaban a encontrar cómo incluso algunas de las estrategias de estas mujeres eran, pues, incluso renunciar a condiciones básicas de su aseo personal. Dejar de peinarse, dejar de ponerse cierta ropa, tratar de oler mal para que no se les acercaran. O sea, si tú tienes que llegar a generar estrategias de ese tipo porque sientes que la institución en la que estás no te protege y esa es tu única alternativa frente al acoso sexual por parte de monitores, docentes, otro personal de la universidad, pues es como, bueno, ¿qué está ocurriendo con estas transformaciones que necesitamos? Solamente para tener aquí como el pantallazo, esta es la última actualización que tiene el sistema de vigilancia a las violencias de género, se llama el CVG, ustedes lo encuentran por internet en la página del Ministerio de Salud. Y si uno mira las cifras del CVG en Colombia en este momento, acá sabemos que hay subregistro, no están actualizados los datos, pero en lo que han registrado hasta ahora, en un año llevamos más de 29,000 casos de violencia sexual. Y normalmente en Colombia superamos los 30,000 casos de violencia sexual, que es sobre todo afectando a
niñas y mujeres en más de un 80%. Acá en estas cifras está en el 82.4%. Y traigo estas cifras porque además, cuando la violencia sexual se convierte en un hecho tan fuerte que marca de manera tan permanente los contextos, pues hay muchos otros hechos de violencia sexual que se trivializan. Entonces el acoso sexual callejero pues se trivializa. Que lo toquen a uno, ahora voy para Transmetro, que lo toquen a uno en Transmetro, pues es que en Bogotá, imagínense Transmilenio. La lucha de las mujeres día a día en Transmilenio es codo y esto porque es permanente el acoso sexual, pero pareciera que no tiene importancia y no tiene valor porque hay otros hechos de violencia sexual mucho más graves, mucho más permanentes, y resulta que todos son delitos, todos son violaciones de derechos humanos. Y si nos acostumbramos como sociedad a, de alguna manera, normalizar la violación de derechos humanos, pues ahí lo que nos estamos jugando es el reconocimiento de la dignidad que tenemos como personas. Listo. Desde Naciones Unidas contamos con una serie de políticas para abordar la explotación y el abuso sexual y el acoso sexual. Aquí les quiero contar que desde Naciones Unidas tenemos un marco normativo internacional que no siempre coincide totalmente con el de los países. Pero me parece importante compartírselos. Cuando hablamos de conductas sexuales indebidas de cualquier persona vinculada a Naciones Unidas hacia las comunidades, hablamos más de explotación, abuso sexual, y cuando hablamos de conductas sexuales indebidas al interior del equipo de trabajo se habla más de acoso sexual, y es lo que ahora en Colombia tenemos como acoso sexual laboral, y tenemos además una nueva ley, la 2365, que nos permite ya hablar de violencias de género en el ámbito laboral y está cambiando o busca cambiar un montón de cosas. Cuando uno mira esta política frente a la explotación y el abuso sexual y un primer elemento, tal como María Noemí lo señalaba, como en la relación que tenemos ahora ONU Mujeres con la universidad, esta política incluye a cualquier persona que esté vinculada a la actuación de Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, la universidad en el proyecto y en las actuaciones que tenemos hace parte en este momento de la red de Naciones Unidas. Nosotras implementamos acciones en territorios muy lejanos. Entonces, por ejemplo, pensemos en Maicao, que es siempre uno de mis sufrimientos, pero tengo otros. Por ejemplo, en Maicao, si desde nuestra oficina realizamos una actividad en Maicao y para esa actividad en Maicao yo contrato a un señor que lleve un camión para llevar una planta eléctrica, unas sillas, unas mesas, ese señor está recibiendo recursos de Naciones Unidas, hace parte de Naciones Unidas en esa acción, y cualquier conducta que él cometa es una responsabilidad nuestra. Pero lo que hemos visto y lo que yo más quiero señalar es que tener las políticas es un paso enorme, tener marcos normativos es un paso enorme, pero no nos soluciona todas las cosas. Si no hacemos transformaciones en otros niveles, las políticas no nos sirven. Colombia estamos llenas, tenemos más de 100 leyes que tienen que ver con derechos de las mujeres. Pero ¿cómo operan? ¿Cómo se implementan? Ahí está como el desafío. Si quieren conocer las leyes, ustedes se meten en la Comisión de la Mujer Legal que está en el Congreso de la República, tienen ahí el listado de todas las leyes. Este es el mapa de los muy pocos casos registrados en torno a hechos de abuso y explotación sexual por parte de alguien vinculado a Naciones Unidas hacia las mujeres. Y si uno mira, realmente uno dice aquí hay subregistro, pero es muy importante que tengamos este mapa. Acá solamente les quiero mostrar en azul, todo lo azul es donde existen reportes de hechos. En azul oscuro es donde existen más reportes y situaciones de mayor alerta.
En Latinoamérica solo hay 3 países con una alerta importante frente a este tipo de hechos: Venezuela, Haití y Colombia. Y cuando uno mira por qué estos países, uno encuentra que más, como lo he dicho, más allá de tener políticas, de tener documentos, de tener protocolos, tiene que ver con elementos culturales que no hemos transformado con la suficiente rapidez. Es cierto que tenemos muchos avances en los derechos de las mujeres, que estemos acá, las mujeres que estamos acá, es un avance enorme, de verdad, y el acceso a la universidad, los hombres no necesitaron una ley para acceder a la universidad, las mujeres necesitaron una ley que dijera sí, las mujeres pueden entrar a la universidad, pero estamos acá, estamos en los espacios académicos, eso ha sido en el último siglo. Entonces sí, tenemos avances, pero vamos muy despacio, estamos logrando transformaciones de manera muy lenta. Y esto pues va como en el menoscabo de todas y todos. Esto, no me voy a detener en esto larguísimo, pero es solamente para mostrarles cómo desde Naciones Unidas, al interior de Naciones Unidas, frente a este tipo de hechos, aunque ha existido una acción decidida, permanente, constante, y como que cada año, bueno, hay que sacar entonces ahora un protocolo para los asociados en ejecución, bueno, ahora un protocolo para el acoso sexual, bueno, uno para el abuso sexual, uno para lo otro. El aumento de las cifras, que permanezcan los hechos, hace que nos preguntemos si esto es lo que necesitamos para transformar. Hace poco que estaba en un espacio compartiendo con una colega de la India, era bien curioso porque en Colombia pensamos que para cambiar las cosas necesitamos una ley, ¿cierto? Entonces, si uno ve un problema, uno dice, hay que crear una ley para ese problema. No sé si aquí hay personas que estudian derecho. Bien. Entonces, muy como, ok, tenemos problema en esto, una ley, hay que subirla, aumentar las penas, más castigo, más esto. Y ella me decía cómo en la India lo que han encontrado ahora es que la ley tiene que recoger ya una experiencia social. Es decir, es después de un proceso de trabajo social que se llega a decir, ahora con la experiencia de qué pasó socialmente, formulemos la ley para que la ley tenga en cuenta lo que necesita la gente, lo que está pasando con la gente. Yo a veces siento que en Colombia nuestras leyes van como más adelante, pero la sociedad va como más atrás y nos pasa en muchos derechos de las mujeres. Entonces encontramos que la gente sigue sintiendo que esto no es grave, esto no es delito, aunque tengamos las leyes que hacen referencia a esto. Aquí también señala, bueno, no, esto más que esto. ¿Cómo entendemos desde Naciones Unidas el abuso sexual y la explotación sexual? El abuso sexual, por supuesto, estamos hablando de conductas sexuales indebidas. Indebidas enmarca muchas cosas. Indebidas tiene que ver con el consentimiento. Yo puedo ser una mujer mayor de edad en una fiesta, si me paso de tragos, no tengo posibilidad de dar consentimiento para una relación sexual. Alguien tiene relaciones sexuales conmigo sin yo dar el consentimiento porque me pasé de tragos. Es un delito. Es violencia sexual. Entonces, en el abuso sexual tenemos toda intrusión, lo que llamamos toda intrusión física, puede ser cometida incluso de manera virtual, que tiene una naturaleza sexual. Y aquí hay un elemento muy importante y es, hay una condición de desigualdad, hay una condición de coacción. Y esas desigualdades y esa coacción, hay unas que son más evidentes y hay unas que pueden ser muy sutiles. Incluso se ha encontrado, y nosotras desde Naciones Unidas lo trabajamos más, hay personas que pueden ser compañeras en un grupo de estudio, de trabajo,
Y puede haber ahí una situación desigual de poder por el acceso a relaciones sociales, por quien tiene más reconocimiento social, por quien tiene más acceso a elementos económicos. Y en la explotación sexual es cuando estas conductas sexuales indebidas pueden o condicionar el acceso a un bien, a un servicio, o generar un beneficio a quien ejerce como esa conducta o amenaza con ejercer esa conducta sexual indebida. Al interior de Naciones Unidas es si alguien de alguna manera vinculado a Naciones Unidas le dice a una mujer, si tú no tienes relaciones sexuales conmigo, esto es lo más común que se ha dado a conocer en los medios. Pero si no accedes a tener relaciones sexuales conmigo, no te sigo ayudando con los mercados, que es una situación de vulnerabilidad. Pero hay hasta cuestiones más sutiles, como, oye, tú eres tan bonita que si tú no me das un beso la próxima vez no te dejo entrar al taller. Uno lo puede decir en un chiste, pero ahí hay un elemento de coacción frente a una conducta sexual. O sea, ¿por qué tienen que condicionarme la participación en un taller, el acceso a una clase, a una mentoría, a una monitoría por una condición que tiene que ver con mi cuerpo, que tiene que ver con mi sexualidad? Y aquí hay un elemento que a mí me gusta, Yo soy de las ñoñas que en sus redes sociales sigue la Corte Constitucional, tienen un glosario buenísimo para la ciudadanía, y esta es la definición del glosario que tienen para la ciudadanía sobre abuso, y es que me parece muy buena, y es el uso incorrecto, injustificado, indebido o en exceso de un derecho, de un poder o una facultad. Y me parece que es muy claro esa definición. Si uno mira cada palabra, a mí me parece que es adecuada para decir cómo muchas veces estas conductas sexuales indebidas responden justamente a ese uso indebido de un derecho, el derecho que siento que tengo como hombre frente al cuerpo de las mujeres. Y aquí vamos a entrar ahora, espérense, cuando hablemos de acoso sexual entramos en una cosa que es bien interesante. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puede ver uno el abuso sexual o la explotación sexual, pero en lo que quiero hacer mayor énfasis, y es un elemento que lo acabo de mencionar, quiero reiterar, es el consentimiento. Por supuesto, besos, contactos, apretones, actividades sexuales virtuales, retos que exponen el cuerpo de las mujeres, retos virtuales me refiero, actos sexuales no deseados, tienen un elemento, y es no reconocer el derecho que tiene la otra persona a dar su consentimiento. Cuando yo no reconozco el derecho que tiene una persona a dar su consentimiento, estoy eliminando de ella una parte fundamental de la dignidad, que es la libertad, que es el poder escoger, el poder decidir. Hay mujeres que dicen, no, a mí me gusta el piropo. Pues claro, si lo estás consintiendo, sí. Si lo estás mencionando, sí. Dejé mi celular por allá, no sé cómo estoy en tiempo, pero bien, bueno, gracias. Esto solo para mostrarles cómo al interior de Naciones Unidas, en este esfuerzo, si al interior de Naciones Unidas no somos coherentes o no nos esforzamos por ser coherentes, pues creo que es muy complicada la realización de los derechos humanos. Por eso incluso tenemos un código de conducta que nos dice de manera específica qué puedes y qué no puedes hacer. Hay cuestiones tan claras en nuestro código de conducta como no se puede tener relaciones sexuales, así sean consentidas, con personas menores de 18 años. En Colombia el estándar de edad es diferente. ¿Alguien sabe el estándar de edad en Colombia para tener relaciones sexuales consentidas? 14 años. Pero si uno está vinculado al sistema de Naciones Unidas, son 18 años.
¿Y por qué se establece un estándar de edad diferente? Porque esto está respaldado por todo un ejercicio de reconocer la necesidad de generar espacios para el desarrollo del proyecto de vida que tienen las personas. Aquí decirles, bueno, en ONU Mujeres tenemos una serie de procedimientos para poder abordar los casos de abuso y explotación sexual. Yo soy el punto focal de esta política de PEAS en ONU Mujeres Colombia y somos colíderes del grupo de trabajo de Naciones Unidas Colombia, o sea, tenemos como el acompañamiento al sistema de Naciones Unidas. Junto al abuso y la explotación sexual, veamos ahora cómo desde Naciones Unidas entendemos el acoso sexual. Y aquí hay algo que a mí me alegra muchísimo y es que ahora Colombia está más cerquita de nuestro marco normativo por las últimas leyes que tenemos. Sí, gracias, Elena. Entonces, esto hace parte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde la magistrada Clara Cecilia Dueñas me parece que hace una definición muy buena del piropo. A ella le llegó un caso de acoso sexual en el ámbito laboral. El señor en una empresa que se llama Pimpollos, entonces nosotras le decimos el caso Pimpollos, porque es una empresa en Santander de pollos, productora de pollos, y este hombre es despedido por las situaciones reiteradas de acoso sexual hacia las otras mujeres que trabajaban ahí, y el caso llega hasta la corte y la corte falla en favor de Pimpollo. Pero ella dice, y quiero leer acá, se le intenta dar el inocente título de galantería o coqueteo por demás de obligatoria aceptación para su destinataria a verdaderas conductas constitutivas de acoso sexual. Y aquí lo primero es que tú no tienes chance frente al piropo callejero, al acoso callejero, no tienes chance de decir, no, te cayó. O sea, ya cuando te dicen, mamita, qué rico, qué bueno, no tuviste chance de decir si lo querías recibir o no recibir, y es lo primero que señala justamente la magistrada. Y vean que en un trabajo que estamos haciendo con la alcaldía de Barranquilla, porque hace parte de un programa global que tenemos que es Ciudades Seguras, estuvimos indagando como en la calle qué piensan los hombres frente a los piropos, y aquí hay algo que es súper interesante y es los hombres dicen, hombre, esto es parte de la idiosincrasia del ser costeño, nuestra costeñidad más pura. Entonces, si planteamos la necesidad de transformar el acoso sexual callejero, ¿cómo lo hacemos si mucha gente siente que entonces está atentando contra su identidad cultural? Y es mostrar que la identidad cultural de ser alegre, de ser abierto, de ser extrovertido, no es ser un acosador. Es diferente, pero es bastante complejo llegar a estas transformaciones sociales. ¿Cómo se define el acoso sexual en este marco? Y es cualquier tipo de insinuación sexual inapropiada. Vean que aquí hay elementos muy importantes y es esto, cómo repercute en la mujer o en la víctima sobreviviente, sea mujer, sea hombre, sin importar su identidad de género, su orientación sexual. Y es porque causa, vean ahí lo dice, causa ofensa, causa humillación, genera, cuando se da en el trabajo, un ámbito hostil, genera un ambiente inseguro en el trabajo. Y ahora en Colombia tenemos la ley 2528 que recoge el convenio 190 de la OIT. Aquí solamente, porque ya se me acabó el tiempo, voy a señalar un par de cosas súper importantes. Primero, el acoso sexual en el ámbito laboral, pero la ley, algo bueno de la ley 2328 es que incluye a las universidades, es que no solamente se da en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio, sino que se da con ocasión del trabajo.
con ocasión del estudio. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una reunión social que hace parte del trabajo, me invitan porque la jefa, no sé qué, y todos los que vamos tiene que ver con el trabajo y ocurre algo ahí, es acoso sexual que está vinculado al ámbito laboral, o si ocurre lo mismo con las universidades. Imagínense cuando empecemos a implementar esto, todo lo que vamos a encontrar, todo lo que vamos a poder transformar. Hay otro elemento que es muy importante y es que no tiene que ser una conducta repetida. Una vez basta, porque una vez que ocurra la violencia ya hay una ruptura de derechos humanos, entonces una vez basta. Y el otro elemento que es importante, no hay que tener una relación asimétrica de poder. No tiene que ser necesariamente entre una persona que tiene mayor jerarquía y otra que tiene menor jerarquía. La conclusión de todo esto es que ya este cosito no me funciona, pero ya. Es qué bueno todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos avanzando para transformar prácticas sociales, maneras de relacionarnos, pero necesitamos hacer más. Muchas veces a mí me dicen, bueno, pero en derechos de las mujeres hemos avanzado, pero vamos muy lento, muy lento. Nos faltan más de 180 años al ritmo que vamos para cerrar las brechas de género. O sea, yo estoy rogándole a mi hijo que tenga hijos para ver si un gen mío llega al momento en que se cierran las brechas de género. Cuando uno está saliendo de un incendio, de una emergencia, si uno va despacio va mal. No lo logró. Ahí quedó. Y yo siento que frente a la igualdad de género vamos, pero vamos muy despacio. Muchísimas gracias por su escucha y un lindo día. Bueno, muy buena, muy interesante, ¿verdad? Todo lo que la doctora Carolina nos ha compartido, sobre todo porque aunque vamos muy lento, este tipo de información y todos los datos que nos compartió nos ayudan a unirnos y fortalecernos para prevenir el acoso sexual en nuestros espacios universitarios y nos sensibiliza, bueno, ustedes como estudiantes, cuando ya estén en sus ámbitos laborales, a prevenir, a detectar, ¿verdad? Y actuar a tiempo ante cualquier situación. En este momento, bueno, vamos a darle paso a la doctora Rosana Caballero Torres, que nos visita de la Universidad del Magdalena. Ella es abogada y magíster en Derecho Público. Actualmente es directora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena, y esa institución es aliada de la Cátedra UNESCO en la prevención de la violencia contra las mujeres. La doctora Rosana nos compartirá su ponencia titulada Consultorio Jurídico Púrpura, Innovación Académica para el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género. Doctora Rosana, bienvenida y muchas gracias de antemano. Buenos días, tengan todos y todas. Gracias a la Universidad Simón Bolívar por esta invitación. Buenos días, doctora Carolina Tejada, en representación de la ONU que nos acompaña en esta mañana. A la doctora Dalia Berenice Muñoz, que está a través de el en vivo con nosotros, delegados de la Secretaría de la Mujer. A la doctora Selena, muchas gracias por habernos convocado a compartir con ustedes pues, nuestra experiencia púrpura. Y a todos los estudiantes presentes y a los que nos acompañan en línea, bienvenidos a este conocimiento púrpura. Nuestro consultorio jurídico se apuntó
se apuntó a la puesta en marcha de ese llamado que nos hizo el Ministerio de Justicia para convertirnos en un consultorio púrpura. ¿Cómo pasamos? ¿Con esto? Vemos aquí que lo que ya nos había comentado la doctora Carolina Tejada y en inicio la doctora Selene cuando nos habló de unas cifras que le habían arrojado unos informes sobre la violencia basada en género. Nosotros nos apoyamos en un informe que rindió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en septiembre del 2024, que señala que 16.797 órdenes médicas fueron expedidas por delitos sexuales, de las cuales el 88% de las víctimas eran mujeres y que 47.757 denuncias por violencia intrafamiliar, de esas era el 76 o fue el 76.9% de las víctimas de ese punible eran mujeres. Vemos entonces que esas cifras arrojan una alarma que nos conlleva a pensar que se hace exigible una respuesta positiva de la justicia en sí. Pero no solo de la justicia, sino también a ese llamado de transformación total o bastante profunda de las instituciones y de las entidades educativas. La violencia basada en género, que ya es un tema bastante estructural en nuestro país, la vimos también reflejada en una decisión de la Corte Constitucional en la sentencia T064 del 2023. En dicha ocasión, la Corte Constitucional decidió un caso en el que la Fiscalía desconoció la violencia a la que estaba sometida una mujer, hechos que provocaron y fueron objeto de la denuncia. La Fiscalía desconoció los hechos victimizantes y, por supuesto, le restó importancia a la denuncia. La Corte Constitucional hizo un llamado muy fuerte, enfatizó en dicha oportunidad que se estaba, sin duda, ante una violencia institucional. Y es que se revictimiza a la mujer cuando llega a esa institución en busca de que se le garanticen sus derechos y encuentra barreras como las que ya les vamos a mencionar. Y una de esas barreras era desconocer los hechos que les estaban siendo puestos de presente. La Corte Constitucional en dicha oportunidad le ordenó a que los funcionarios se capacitaran en materia de género o con perspectiva de género, a manera de que fuese prevenida la violencia basada en género, no solo a nivel institucional, sino a nivel de la comunidad y como una medida también reparatoria. Vemos entonces que las barreras constantes a las que nos vemos afrontados en la comunidad pues son económicas, geográficas, informativas, culturales, institucionales, lingüísticas y aún tecnológicas. Muchas veces llega la mujer a interponer la denuncia y tiene que repetirle el cuentecito al portero de la URI, mostrarle el golpe,
para que le crea y le pueda brindar el acceso a la sala de espera de la URI para instaurar la denuncia. Llega a la sala de espera y tiene que repetir el cuentecito a ese funcionario de la Fiscalía que está dispuesto allí para hacer un filtro de casos. Y llega y le dice, tienes que volver o ahorita no podemos. Es que tú puedes acudir a través de la página o el correo o el link que tenemos en la página para que instaures la denuncia. Eso le pasó a una usuaria nuestra. Y ella nos decía que en ese trance duró 3 días intentando, y lo intentamos en el consultorio jurídico para verificar pues que la página estaba caída, y decía que estaba en mantenimiento. Entonces no fue posible. Cuando ella fue solita a instaurar su denuncia, no fue posible a través del link de acceso de la página porque estaba en mantenimiento y nosotros lo verificamos. Entonces tuvo que ir nuestro docente, asesor en el área de Derecho Penal, a acompañarla, que no tiene que ser así, no tiene que estar acompañada por nadie. Bueno, ella recibió nuestro apoyo, pero si la mujer está siendo violentada y quiere dar a conocer esos hechos, tiene que ir directamente y directamente tiene que ser atendida. Entonces aquí vemos que esa es una de las violencias institucionales a la que están siendo sometidas o estamos siendo sometidas las mujeres y la población de género diverso, en especial las víctimas de violencia basada en género. La revictimiza, así es, claro que sí. Con la repetición, con la sola repetición de los hechos, ya las están revictimizando. Con que muéstreme a ver si es verdad que le pegó, ya la está revictimizando. Yo no tengo por qué mostrar, yo veré el momento en el que tenga que probar eso. Pero en el momento tengo que contar, porque la denuncia no es sino contar, hacer un relato de los hechos, y ahí, entonces se abre la investigación y allí yo tendré que probar, pero no tengo que probarle al portero, no tengo que probarle a la servidora que tiene la fiscalía allí para hacer el filtro de las denuncias, porque ese es un mal filtro, esa es una barrera grande que aún está, y no solo con este tipo de delitos, sino con todos. Entonces, pues el consultorio jurídico, como todos los consultorios jurídicos de las universidades de Colombia, se han visto abocadas a reforzar su atención, en especial con la perspectiva de género, en atención pues a los lineamientos que nos exige el Ministerio de Justicia. Pero nosotros nos fuimos más allá para crear o para acudir a esa convocatoria púrpura. Y empezamos a decir, bueno, ya nosotros estamos fortalecidos en nuestra atención con perspectiva de género. Miremos la necesidad que existe de esta creación de un consultorio púrpura. Y la pregunta pues fue clara en respondernos nosotros mismos y decir, claro, es que no basta esa igualdad formal ante la ley, sino una igualdad sustantiva que requiere que se reconozca la desigualdad histórica a la que está sometida la mujer y la población de género diverso. Y nace allí entonces nuestro deseo de ser un consultorio púrpura, porque se convierten los consultorios jurídicos en esa acción positiva que se requiere para tratar de nivelar esas desigualdades. Y es una acción positiva porque no solo basta con una asesoría jurídica, sino con ese acompañamiento psicosocial que se le brinda a nuestros usuarios víctimas de la violencia basada en género, y también de brindarle un ambiente seguro en el que la invite a esa víctima a charlar con claridad, con tranquilidad, y nosotros a tener una escucha activa para que ella se sienta que le vamos a brindar la protección de sus derechos. Nace así nuestro consultorio púrpura. Acudimos a la convocatoria y atendemos el objetivo general
planteado para los consultorios púrpuras, como es la atención prioritaria con perspectiva de género interseccional a personas que son víctimas de la violencia basada en género, en especial a la mujer, a la población LGBTIQ+, a la población perteneciente a etnias, a la población migrante y o a la población con alguna discapacidad, con la finalidad de garantizar la protección de sus derechos. Los atendimos exclusivamente pues los objetivos específicos, como el incorporar de forma transversal y con enfoque de género interseccional en la prestación de nuestros servicios, no solo en el consultorio jurídico, sino en el centro de conciliación, garantizando así el efectivo y acceso a la justicia libre de cualquier discriminación a la mujer y a la población diversa, sensibilizar y capacitar no solo a los estudiantes, docentes, sino a la comunidad, conllevando a la garantía de sus derechos y a la prevención de la violencia basada en género. Y pues por supuesto, para que se sostenga un consultorio jurídico púrpura, debe existir un fortalecimiento de esas alianzas con las instituciones que se requieren, a fin de que se garantice o se le restablezcan los derechos a las personas víctimas de la violencia basada en género. De esta forma, la Universidad del Magdalena ha sido un referente nacional con la implementación en la educación del derecho clínico de la perspectiva basada en género. Ahí no sigue, no quiere seguir. Ya les he dicho sobre la necesidad pues de contar con unos espacios seguros para las víctimas, que ya seguidamente les vamos a mostrar nuestros espacios, la formación integral a la que le estamos brindando a nuestros estudiantes para que sean unos profesionales en derecho, no solo con ese conocimiento jurídico, sino con esa sensibilización sociojurídica, con la finalidad pues de materializar el concepto de igualdad en ellos y así pues atender de manera acorde y brindar una atención integral a nuestros usuarios. Todo ello, como ya lo mencioné, fue inspirado por el Ministerio de Justicia a través de una convocatoria que nos fue dada a conocer en febrero de este año. Realmente fue pues un trabajo maratónico el que se hizo desde febrero, la puesta en marcha de esta línea de acción establecida a través de esa convocatoria. Pues los consultorios jurídicos ya lo estábamos haciendo, pero no